lo que está pasando. Es tanto el malestar social generalizado dentro del pueblo de Cuba que el lunes, y ya como parte de una campaña de comunicación que ellos vienen llevando a cabo, han tenido que hacer otra mesa redonda para intentar explicarle un poco al pueblo qué es lo que está pasando y por qué tienen que tomar estas medidas. Les voy a decir lo primero. Ustedes saben que en la última directa, los que no estuvieron, bueno, que vayan y la busquen y la vean porque fue extensa. Lo primero es que yo les dije que ellos no iban a cambiar esas tarifas y estoy segura de lo que estoy diciendo. De hecho, si ellos modificaran las tarifas, si las modificaran, no sería para quitar las tarifas que han impuesto, sería en todo caso que como parte del estudio de riesgo del impacto social que iba a tener la aplicación de estas tarifas, ellos lo que harían en el último escenario es una aparente modificación hacia unas tarifas que sean un poco más bajas que las actuales, pero que aún así sigan siendo precios a los cuales los cubanos no puedan pagar, no puedan afrontar. O sea, mi idea realmente es que en la mesa redonda del lunes ellos lo que iban a hacer era un poco manipular a la población, eso sí que se mantuvo, y iban a tratar de hacerse ver como los buenos de la película, haciendo unas breves modificaciones en las tarifas que habían puesto hacia unas ligeramente más bajas. O sea, esa era mi idea de lo que iba a pasar. Pero en realidad, y para mi sorpresa, ni siquiera eso pasó. O sea, les traje algunos fragmentos de esa mesa redonda, los fragmentos más importantes que vamos a analizar aquí, porque hay cosas que son verdaderas joyitas. O sea, hubo momentos en esa mesa redonda que eran verdaderas joyitas. Entonces, vamos a empezar con este pequeño o breve, le estoy hablando de minutos, o sea, lo que vamos a elegir de la mesa redonda es como mucho 2 minutos, para que ustedes escuchen que la mesa redonda se centró en 2 puntos principales. O sea, por una parte, se centró en la manipulación hacia el pueblo de Cuba, tratar de agrandar el ego del cubano de una manera muy mala, tratar de hacerle ver como que todos estaban jugando en el mismo equipo, que el pueblo debía respaldarlos porque a través de ese servicio que iba a ser más caro, ellos iban no solo a poder potenciar la capacidad de esta empresa de comunicaciones y con ello mejorar el servicio, sino que además ellos iban a comenzar a poder mejorar otros sectores, ¿no? Por medio de ese ingreso. Entonces, esa fue la primera parte de la mesa redonda. Con este señor que, dicho sea de paso, yo no sé quién es él, ahora se los voy a poner. Me llamó mucho la atención porque hasta donde tenía entendido, la ministra de Comunicaciones era una mujer. Bueno, de buenas a primeras llegó este señor para tratar de manipular al pueblo. Escuchen lo que él dice porque les va a llamar la atención y les va a dar mucha gracia. Como te he comentado, sino que también sufren o sufragan importantes cuestiones de la vida de los cubanos, algunas de mucha sensibilidad, y que además son fruto y resultado del proyecto social que un día decidimos construir y que hoy, mañana y siempre estamos dispuestos a defender. Y digo esto sin el ánimo de generar empatía. Yo creo que hay demasiados ejemplos que ilustran el trabajo del sector, específicamente de Texas, por ejemplo, en las recuperaciones de los embates de algunos eventos atmosféricos, los ciclones. Y aquí me detengo a citar otro ejemplo de cómo también en esto influye la necesidad de tener recursos en divisas duras. Antes nosotros lográbamos recuperarnos de cualquier embate de esto en el entorno de 30 días. Por difícil. ¿Perdón? ¿Alguien aquí alguna vez ha visto recuperado completamente la afectación meteorológica de un ciclón en espacios de 30 días? O sea, este señor nos está diciendo que a partir, porque recuerden que ahora la dinámica es tratar de demostrar que Texas se ha descapitalizado. O sea, la justificación, fíjense, es
El bloqueo nos impide que compremos cosas más baratas, que no sé, porque en cualquier caso el embargo es directo entre Estados Unidos y Cuba. Ellos tienen socios comerciales muy importantes en términos tecnológicos. Ahí está el caso de China. ¿Por qué China te pone las tarifas más caras? ¿Por qué? Si es tan buen amigo tuyo, si mantienen una relación comercial tan cercana. Bueno, ellos dicen que el servicio se ha encarecido muchísimo. Para ellos los costos de mantener el sistema les está resultando mucho más caro y que la empresa a su vez se está descapitalizando o se ha ido descapitalizando. Por una parte, porque ya no ingresa tantas divisas, según ellos, porque con la aparición de los datos móviles, las personas dejaron de comprar tarjetas para conectarse con el extranjero, para llamar al extranjero por un plan de voz. Claro, si yo se los dije el otro día cuando lo hablamos, 1 minuto para llamar al exterior eran más de $2. Usted compraba una tarjeta de 5 minutos y lo que decía era, hola, ¿cómo estás? Necesito tal cosa. Literalmente. Eso era $5. Entonces ellos te están diciendo que la empresa se está descapitalizando por esa parte. Por otra parte, supuestamente todo se les ha encarecido mucho en el contexto internacional y además está el supuesto fraude que nadie conocía y ahora vamos a hablar de eso, pero bueno, este hombre que fue enviado ahí con la única finalidad de poder justificar esas tarifas, le está diciendo al pueblo que imagínense, ahora con menos ingresos, ellos tienen que continuar apoyando otros sectores, por ejemplo, el sector de la defensa civil, que es el encargado de poder restaurar el país después de un ciclón. Lo simpático es que él dice, imagínense, en algún momento, ustedes se acuerdan que normalmente nos recuperábamos en 30 días. A ver, querido señor Calvo, que no sé de dónde saliste. Yo vivo, o vivía, mejor dicho, frente a un edificio que te voy a dar la dirección para que vayas tú mismo y corrobores si lo pudieron arreglar en 30 días, que cuando yo tenía 8 o 9 años, ese edificio se derrumbó como resultado de un ciclón. Consulado número 69 es la dirección. Usted puede ir cuando le dé la gana. Vaya, ahora mismo, si me está escuchando, coja su carro, que usted debe ser uno de los pocos privilegiados en Cuba que tiene combustible y carro para hacerlo, y lléguese hasta ahí, que está bastante cerca del Ministerio de Telecomunicaciones. Hay menos de, yo creo que hay como 5 kilómetros de diferencia o menos. Y mire a ver qué fue lo que pasó con ese edificio, porque con toda la divisa que ingresó de Texas en su momento, no alcanzó para levantarlo. Tanto es así que hoy ese edificio, lo único que le queda en pie es la fachada, que está en peligro de derrumbe y que pone en peligro la vida tanto de las personas que viven ahí en ese derrumbe como las estructuras de los edificios que tienen a sus laterales, porque también les representa una carga a esos edificios y un problema constructivo a esos edificios. Imagínense que esto hace perfectamente más de 20 años y las familias que vivían ahí se fueron a vivir a un albergue. En aquel momento los desalojaron por peligro de derrumbe y hoy todavía esas personas, algunos de ellos, decidieron venir, regresar y quedarse ahí en ese derrumbe y viven dentro de ese derrumbe porque nunca les ofrecieron vivienda. Entonces nosotros no sabemos de qué está hablando este viejo aquí, pero aparentemente están tratando de decirte, se podría estar peor. ¿Cómo se puede estar peor? Explícanos cómo se puede estar peor. Es la idea. La idea es, no, ahora no estamos bien, pero podríamos estar peor. ¿Perdona? No hay manera de estar peor. No hay forma de estar peor. No creemos que las divisas hayan sido utilizadas con esa finalidad. Y no lo creemos porque lo vemos todos los días. Lo vemos, por ejemplo, cuando vemos eso mismo, los derrumbes como resultado de los fenómenos atmosféricos que no han tenido solución. O cuando vemos, por ejemplo, los hospitales como están de desabastecidos, que tampoco les han dado solución. Él mismo menciona que algunos equipos tecnológicos que están en el área de la salud han sido comprados con esas divisas, pero cuando los compraste, ¿cuándo? Si para hacerte un ultrasonido en La Habana, cuando yo me fui hace más de 1 año, tenías que pagar alrededor de 3,000 pesos, porque no había equipos de ultrasonido. En los institutos no había equipos de ultrasonido.
Los médicos ya no mandan placas, ya eso no existe, porque las tienen contadas con las manos las que pueden utilizar. Entonces, no nos vengan con este tipo de discurso porque por lo visto los cubanos estamos viviendo en Marte. Ustedes y nosotros no estamos viviendo en el mismo lugar. Porque nosotros que vivimos dentro del país, cuando tocamos la puerta de una farmacia, de un hospital, cuando mandamos a los niños a una escuela, cuando tenemos que vivir en un derrumbe, sabemos cómo está el estado constructivo de las viviendas, la situación hospitalaria del país. Entonces, las divisas no han estado nunca centradas en función del trabajo social. En términos de trabajo social, no han estado las divisas. No sabemos en qué la han utilizado, pero ahí no ha sido. Pero este señor está hablando de esto, y se lo voy a decir francamente por qué lo creo. Porque al ellos decir que tenían un problema de adquisición de divisas, el pueblo entero, no yo en este espacio que yo lo dije, pero el pueblo entero salió a decir, ¿en qué has utilizado el dinero? ¿En qué? Porque si tú me estás diciendo que en este momento tú tienes esta situación, con todos los años que tú has recaudado divisas, ¿cómo es posible que ahora tú tengas este problema? Entonces, por supuesto, a él le dijeron, mira, esta es la matriz de opinión, el pueblo piensa que hay un desvío de recursos, el pueblo está en lo cierto, pero tú vas a tratar de manipularlos, haciéndoles creer que en realidad lo que se hizo fue utilizar esas divisas en función del trabajo social. Por ejemplo, para levantar algunas zonas que quedan desabastecidas o quedan completamente destruidas después del paso de un ciclón. Es que les voy a decir más, señores. Ustedes no recuerdan cuando nos vendieron un aceite que era de donación. Ustedes no recuerdan eso. Y nos dijeron que ese aceite se iba a reponer. Todas esas donaciones entran a Cuba precisamente como resultado de un apoyo económico que se le da al país, por ejemplo, en situaciones climatológicas. Porque Cuba es un país que cada año se ve afectado por el paso de huracanes. Eso nosotros no lo vamos a poder evitar. Entonces el país recibe un apoyo que si no fuera un país del tercer mundo tan recontradestruido, posiblemente ni lo necesitaría y seríamos nosotros los que le diéramos apoyo a los demás. Pero Cuba recibe un apoyo económico para todas estas cosas. Las ha recibido, hemos recibido, si ustedes revisan materiales, no me crean a mí, si ustedes revisan materiales de años anteriores del noticiero, ustedes verán que en las épocas de ciclones siempre se recibe alguna forma de ayuda desde el exterior, de los supuestos pueblos amigos y países y naciones amigas. A partir de ahí, este señor se ha elaborado el discurso del humanismo. Nosotros somos más humanos que nadie y ETEXA utiliza sus fondos no para autogestionar su empresa, sino para dárselos al país, para que el país pueda utilizarlo en la labor social que no existe. Ya entonces sí podemos decir, por tus propias palabras, que hay malversación de los recursos. Porque si ustedes los dieron para que se levantaran edificios, para que se recuperara de las temporadas ciclónicas, para el trabajo social y el país está destruido, pues ya ahora sí tú nos estás dando toda la razón y en los recursos los utilizaron en otras cosas que no fue en eso. Hay malversación, hay corrupción. Ahora, la siguiente gran preocupación del pueblo a partir de estos cambios, de estas tarifas, con respecto a ese tema del dinero y del uso del dinero y en qué se estaba utilizando el dinero, ellos salieron a decir que ellos a lo largo de estos años habían perdido capital también como resultado de fraude. Escuchen, como resultado de fraude que se había cometido con las recargas. Y bueno, todos nos quedamos muy impresionados cuando escuchamos esto, porque yo por lo menos soy de las que no entiende cómo es posible que tú me digas que hay un fraude y que el dinero no llega a ti, pero a mi mamá directamente le pongan los 500 pesos de recarga en el teléfono, le pongan el paquete famoso ese que ustedes venden, que a los que estamos aquí afuera nos cuestan 20 euros, 23 euros, 17 euros. En Estados Unidos más o menos lo mismo, $20, $19, $17, en fin.
Aún así, ellos sostenían que ese dinero, ese capital no les ha llegado. Pero ojo, que en la mesa redonda, cuando ellos hablan de esto, ellos mencionan algo que aquí se los voy a poner para que ustedes escuchen el otro detalle que ellos dan para justificar cómo es posible esa misma pregunta que nos hacemos nosotros, que ustedes digan que hay fraude en las recargas, pero que continúe este proceso de la recarga. Que ustedes, siendo conscientes de que ha habido fraude, se estimule que los familiares desde el extranjero sigan recargándole a los nacionales que están dentro del país. Escuchen lo que dice esta señora. Con ese proceso, dañando por desconocimiento o no, dañando la situación de la empresa, es decir, agravando la situación de la empresa. Por lo tanto, no estamos ajenos a esta situación y es por ello que es tan importante buscar mecanismos que enfrenten este fraude. Entre los temas que... Vamos otra vez porque creo que no salió. Dice, bueno, yo realmente no tengo recarga ni familiar. Sin embargo, ese fenómeno que hoy ha proliferado y que muchas personas han sido parte de ello, incluso hemos tenido agentes de telecomunicaciones que se han montado en esta red fraudulenta y que han colaborado con ese proceso, dañando por desconocimiento. Ustedes lo escucharon, ¿verdad? ¿Qué hizo ella? Una vez más, quitarse, como acostumbran a hacer ellos, quitarse de encima la responsabilidad. Y te está diciendo, no, el problema de los fraudes con las recargas es que hemos tenido trabajadores participando del fraude. Ahí es donde está el detalle. Esto yo se los puse porque yo no sé si los trabajadores de Telsa escucharon la mesa redonda. Me imagino que ahora mismo hay trabajadores de Telsa. Ojo, esto no es contra los trabajadores de Texas. Esto no es ni siquiera contra el propio ETEXA. Esto es contra los que dirigen y siempre va a ser contra los que dirigen. Porque estas políticas no las toma ni esa señora que estaba sentada ahí. Ella no es la que toma estas decisiones. No las toma tampoco el calvo este que apareció ahora de buena a primera. No las toma ninguna oficinista, nadie las toma, pero ellos forman parte del sistema. Ellos forman parte de permitir lo mal hecho, de permitir el abuso. ¿Por qué? Porque si usted es un trabajador de una oficina y usted sabe que van a aplicar estas políticas y que usted le tiene que dar cara al cliente final que se va a ver sumamente afectado, usted tiene siempre la opción de decir, discúlpame, pero no me cojas a mí para eso, porque la gente nos va a reventar el teléfono. De hecho, ellos subieron un material a la mesa redonda de una persona diciendo que la media de llamadas por problemas en las telecomunicaciones a manera general en un día es de alrededor de 18,000 llamadas. Y que como resultado de los cambios en las tarifas comerciales, esto pasó de 18,000 llamadas a 30,000 llamadas. Escuchen, o sea, casi se duplicó el número de llamadas por la preocupación general en cuanto a las tarifas que iban a cambiar. Entonces, los trabajadores tienen que darle la cara, porque ellos son los que prestan el servicio. Yo me imagino que ahora mismo haya operadoras de Texas que estarán pidiendo la baja, pero como muy poco la baja. Mira, ciérrame el contrato que me voy de aquí, porque los deben tener locos, sin hablar de la imagen que ustedes le dan al pueblo, porque al final la persona se enfrenta contra el trabajador y descarga toda su inconformidad contra el trabajador. Es así, los trabajadores de los servicios en el mundo entero son los que dan la cara por esa empresa. O sea, están ahí para representar a la empresa. Entonces, ahora mismo, esta mujer lo que está haciendo no solo es decir, aguántate ahí en tu silla, todas las quejas, todos los reclamos, posiblemente las groserías que te deben estar diciendo por teléfono. Además de eso, aguanta también sentado ahí que yo estoy diciendo que el resultado del fraude es una complicidad entre trabajadores de Texas y personas que están en el exterior. Fue lo que dijo alto y claro
Alto y claro, si ustedes lo necesitan volver a escuchar, yo se los vuelvo a poner, pero fue lo que dijo, que se había demostrado que había trabajadores que participaban en el fraude. Ella lo que nunca dijo, que para mí sigue siendo una mentira, para mí esto es una mentira, y les voy a decir qué creo que está pasando ahí, pero bueno, ella lo que nunca dijo, lo que nunca mencionó, es cuáles son las empresas que ellos han identificado como estafadores. Porque si ya tú tienes identificado que hay fraude, que según ella en esa mesa redonda se había alertado acerca del fraude de las recargas en algunos espacios y periódicos del país, como pueden ser Juventud Rebelde. Lo dijo ella. Si ya tú tenías identificado eso, ¿cómo es que tú no tienes identificado de dónde parte el fraude y no alertas a la población al respecto de qué sitios son seguros para comprar y cuáles no? Porque al final la población lo único que sabe es que ellos aquí ponen dinero, los cubanos emigrados, los cubanos luego desterrados, exiliados, pagan un servicio en divisa y en su país a sus padres, a sus primos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos, les llega una recarga en moneda nacional con un valor cambiario inferior al valor real de la tasa de cambio de las divisas dentro del país. Eso es lo único que sabemos nosotros. Y ahora resulta que ustedes estimulaban un fraude y que trabajadores de la empresa de comunicaciones, de la única empresa de comunicaciones del país, participaban de ese fraude. Bueno, te faltaron cosas por decir. Mira, te faltó por decir cuál es la empresa extranjera o las empresas extranjeras que ustedes tienen identificadas como fraudulentas. Te faltó decir dónde está la demanda contra esa gente o esas entidades o esas empresas. Te faltó decir qué cantidad de trabajadores participaban en el fraude y cómo lo hacían y qué medidas disciplinarias se tomaron con ellos. Te faltó demasiada información por detallar como para que ahora tú quieras que nosotros nos comamos ese cuento. Eso es un cuento de camino. Ahí lo que está pasando, y me atrevo a decir que esto es realmente lo que está pasando, es que ese dinero que se está recaudando, además del mal uso que se le ha dado a lo largo de todos estos años, que todos sabemos perfectamente a las arcas de quién va a parar todo ese dinero que se recauda, me atrevo a decir que ahí también lo que está pasando es que a lo mejor ahora está en el punto en el que tienen que empezar a pagar las tremendas deudas que tiene Cuba, que no son pocas y no son con pocas personas, y ese dinero lo tienen retenido en el exterior. Ese dinero de esas recargas está retenido en el exterior, pero no tienen manera de explicarle al pueblo, ni tienen cómo decirle al pueblo, no, es que ese dinero yo no lo puedo utilizar porque me lo están quitando por deudas que tengo, por mal pagador. Porque a lo largo de todos estos años me rehusé a pagar el dinero que pedía, a los fondos a los cuales se los pedía, y ahora me toca abonar. Sin hablar de que necesito más divisas porque ya no tengo de dónde sacar. Ya no tengo de dónde sacar para continuar con la vida de lujo que me he estado dando hasta este momento. Y si de paso, en este robo que le estoy haciendo a la cara a todos los cubanos, además puedo limitar el acceso a la información libre, pues estoy matando dos pájaros de un tiro. Eso es lo que está pasando, no es otra cosa. Ahora, en esa misma